porque hay una controversia con el profesor Díaz Escobar. El Díaz Escobar siempre decía, yo le conocí en vida al profesor y ya era controversia cuando eso, ¿verdad? Y decía que el signo de Murphy era un signo de patología biliar crónica, ¿verdad? Porque la patología biliar aguda no hacía falta buscar ningún signo porque en todo ese lugar de la región, digamos, hepatobiliar estaba dolorida por la presencia de una patología biliar inflamatoria aguda. Como el profesor Escobar tenía razón en el sentido de que evidentemente si hay un proceso inflamatorio, hay una reacción peritoneal y hay una reacción del muscular, del dolor, de la defensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si hablamos del signo de Murphy, el que describió el profesor Murphy es el signo en el cuadro agudo. Solamente eso fue la discusión de siempre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál tiene? Entonces, lo importante es honrarle a todos nuestros profesores y sobre todo al doctor Murphy, al profesor Murphy que describió este signo, ¿verdad? Pero el profesor Escobar fue una autoridad en toda la cirugía paraguaya y hay que homenajearle y entenderle también por qué su preocupación. Fue muy útil su apreciación, pero vía de Quito con otro nombre. Podía ponerle el nombre del profesor Díaz Escobar en los cuadros crónicos, donde realmente sirve, ¿verdad? Bueno, es una cuestión de apreciación, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestras cátedras lo que tenemos que hacer es honrar el origen del signo de Murphy, es en el cuadro agudo, ¿verdad? En el trayecto de hoy seguramente vamos a seguir también insistiendo con eso y es muy importante recordar que lo que le había dicho en la clase pasada y en la clase anterior, yo voy a volver a hacer un pequeño repaso de la anatomía del segmento hepatobilio, de la anatomía quirúrgica y de la región del hepatobilio páncreas para que podamos ubicar, visualizar dónde está el problema. Recuerden ustedes que hay que trazar, cuando se habla de la semiología de todo el abdomen, cuando decimos nosotros abdomen superior, hay que decir una línea que une, digamos, el ombligo, una paralela que pasa por una horizontal que pasa por el ombligo. Todo lo que está del ombligo para arriba es el abdomen superior y todo lo que está del ombligo para abajo es el abdomen inferior. ¿Y dónde más o menos queda eso? Y bueno, queda más o menos el colon transverso y la primera parte del mesocolon, del aumento mayor, el epiplón mayor, que es donde comienza, eso decimos, todo lo que está por arriba del ombligo, cuando duele el abdomen superior, no hay un límite muy definido. No hay un límite muy definido de cuál es el dolor biliar, cuál es el dolor pancreático, cuál es el dolor gastroduodenal, cuál es el dolor colónico. Entonces es muy difícil solamente por el dolor, pero si nos sentamos a hablar bien con el paciente y una vez que tengamos podamos hacer un diagnóstico, un interrogatorio dirigido, que es la segunda parte del interrogatorio, vemos que el paciente describe mejor su dolor. Nadie puede describir muy bien el dolor cuando hay un dolor muy intenso, terrible, escalofriante, terebrante, y no hay quien ni escucharle al que le preguntan nada, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y ahí vos le podés hablar. Puede decir que está conectado. Ahora le vamos a saludar al doctor Esteban Espíndola. Habilita tu cámara. Ahí. Hola, doctor. Hola, doctor Espíndola. Bienvenido a la cátedra de semiología, que es también patología quirúrgica. Hoy estamos dando, con el refuerzo de su presencia, vamos a dar patología biliar. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de lo que dimos la clase pasada, que es la patología biliar de urgencia. Yo, en la cátedra de semiología quirúrgica, y la recomendación que hago siempre es que se agrupen las 4 grandes patologías de urgencia que tenemos, que son la semiología
la semiología y la clínica del cólico biliar, de la colecistitis aguda, de la coledoclitiasis y de la colangitis. Son las 4 grandes patologías que vemos frecuentemente en nuestro hospital, en nuestra región. Y una vez que desarrollemos todo eso, comenzamos a desarrollar la patología pancreática, ¿verdad? Siempre desarrollamos la patología biliar porque como origen de la patología pancreática, ¿verdad? Bueno, entonces, después de esta pequeña introducción informal que tuvimos esperándole a la gente que se conecte, vamos a comenzar la clase de coledoclitiasis. Ya ven en imagen la presentación de patología biliar, ¿se ve? Sí, doctor. ¿Cómo está mi audio? Bien, Se escucha bien. Se escucha bien. Sí, Bueno, ustedes entonces, 4 en total. ¿Están conectados en tu casa? También están todos conectados. ¿Están en tu casa? No, hay que hacer de un lado. No, todos están conectados. le podemos recordar a Gilberto que apaguen su micrófono, por favor. Entonces cuando el doctor Espínola quiere intervenir, que prenda su micrófono, por favor. Entonces vamos a comenzar Claro, es un tema. ¿Cómo estamos del audio, David? Se escucha bien, doctor. Se escucha bien. Bueno, entonces como había hablado anteriormente, esta es la segunda parte de esta clase de la patología biliar de urgencia y voy a hacer un pequeño recordatorio en la anatomía y después en la localización de los esquemas donde pueda migrar la patología calculosa, ¿verdad? Entonces, esta imagen, quiero recordar que es una imagen que es una donación de la Cátedra de Anatomía al servicio de cirugía, porque utilizamos también con los residentes de cirugía este esquema que quiero recordar el segmento citohepático, ¿verdad? Entonces, el triángulo Calot y el triángulo de Bude son los 2 triángulos que quiero recordar. Recordando que, como ya habíamos explicado en la clase pasada, muchas veces se confunde el triángulo de Calot con el triángulo de Bude. Como no tenía marcador la vez pasada, quiero recordar y reprisar esta imagen y decir, este es el triángulo de Calot, acá está la arteria cística, estos 2 lados, este es un triángulo y vamos de la parte externa es el conducto cístico y en la parte interna está el hepático común. Entonces, vía biliar y arriba la base del triángulo, el triángulo de Calot es la arteria cística, tiene un espacio vascular. Y el triángulo de Bude es el borde inferior del hígado y es el conducto cístico y el hepático común que va hasta el borde inferior del hígado. Por supuesto, esto es un espacio imaginario, ¿verdad? Porque nos vamos a esta proyección hasta el borde inferior del hígado. Si alguien dice el triángulo de Calot al triángulo de Bude, no es un error, pero hay que honrar los nombres propios de la gente que lo describieron. Entonces, recordar solamente que el triángulo de Bude tiene como parte de ella a la arteria cística y hay un ganglio que se llama acá que es el ganglio de Calot, pero que realmente su nombre real es el ganglio de Broca. No se olviden de eso, que es muy importante cuando uno diseca este triángulo para hacer la colecistectomía. Otra parte importante que tenemos que recordar es que en este esquema lo que se ve esta arteria hepática, que es la hepática propia, que tiene izquierda y hepática derecha, que después va a dar
la rama cística que va a ir hacia la vesícula. Recordar que siempre esto pasa por detrás del conducto hepático común. La arteria cística y la arteria hepática derecha pasan por detrás. El hepático común pasa por delante y al costado tiene la hepática propia. Detrás de estos dos elementos, biliares y vasculares, está la vena porta, que está en un plano más posterior. Y todavía en un plano un poquito más interno y todavía más posterior está la vena cava inferior. En el otro esquema vamos a ver mejor. Pero eso es lo que como anatomía quirúrgica hay que tratar de recordar. Y acá lo que es importante... Hola, Andrea. ¿Quién es el delegado de cuarto de hepatoquirúrgica? Rivas. Hola, soy yo, Joseph Rivas. Bueno, parece que los secretarios de curso ahí están con micrófono abierto. ¿Por qué no cierran su micrófono, por favor? Este esquema que ven ustedes, que una cuestión es el esquema y otra cosa es la anatomía real que vemos y encontramos en el lecho operatorio, en el acto quirúrgico en sí. De todas maneras, es una cosa muy importante recordar, acá está la vesícula biliar, el conducto cístico, acá pueden haber cálculos en la vesícula, en el fondo de la vesícula, los lugares donde habitualmente están los cálculos. En el bacinete de la vesícula hay que recordar que la vesícula tiene el fondo, tiene el cuerpo y tiene el cuello. Solamente recuerdo anatómico, ¿verdad? Tiene el conducto cístico que tiene más o menos 3 centímetros de largo y desembocando en el hepático común se convierte en el colédoco. Hay que recordar que el cálculo también puede ascender siempre por casualidad, esto normalmente por la presión hidrostática y por la corriente hacia donde se dirige la bilis, tienen que ir hacia abajo y tienen que ir por la presión hidrostática hacia el colédoco, ¿verdad? Recordar que después de desembocar el cístico en el hepático, se convierte esto en colédoco. Acá se ve mejor, como siempre la arteria cística está al lado del conducto hepático colédoco, la arteria hepática propia, y está por delante de la vena porta. Y por detrás otra vez la vena porta y más hacia adentro está la vena cava inferior. Esto es muy importante en semiología y en clínica. Yo lo que quiero es que acá no diferenciemos qué es semiología, qué es patología, ni qué es clínica quirúrgica. Acá estamos en una clase de cirugía. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar los reparos anatómicos que tienen que ser muy importantes en su ubicación y para poder abordar con métodos auxiliares de diagnóstico adecuadamente. Si encontramos el cálculo en la vesícula, en el cístico o en el colédoco, podemos generalmente ubicarlos mejor y más fácilmente con la ecografía. Y eso es lo que es importante. Recordar entonces que esto que vemos acá tiene mucha clínica, tiene semiología y tiene clínica, pero cuando está en la porción que está por detrás del píloro y por detrás y en la pared del duodeno, son lugares que son muy difíciles de abordar por la semiología, inclusive por la ecografía. Entonces, este territorio que está acá, es territorio de la tomografía, de la colangioresonancia y es territorio de la endoscopía para ver acá en la ampolla qué es lo que está pasando. ¿Entienden? Entonces, por eso que este esquema es demasiado importante. Solamente que después en el acto, en la anatomía real, no se ve tan fácil como esto, ¿verdad? Pero entonces quiero decir que la vesícula, el cístico, el hepático común y la primera porción segunda porción
del duodeno, del colédoco, se ven mejor por la ecografía. O sea, los cálculos que están altos, los cálculos que están más proximales, diríamos, a la vesícula cuando desemboca en el colédoco, se ven relativamente fácil con la ecografía. Cuando los cálculos se profundizan y van hacia el duodeno, ese territorio se ve un lugar que es terra de Ningay. No se sabe si eso no se ve por la ecografía, es difícil ver por la tomografía, no es fácil ver por la tomografía. Por suerte hay un método diagnóstico que es la colangioresonancia, que vamos a hablar un poquito de eso, y sobre todo vamos a ver imágenes de la colangioresonancia. Entonces, voy a avanzar. Quiero recordar que en semiología el único signo con nombre propio, ya voy a decir para no olvidarme, el signo de Murphy. Ya repetimos cuál fue el signo de Murphy en la colecistitis aguda, ¿recuerdan? Entonces, pero voy a volver a decir, en el reborde costal a un través a 4 centímetros, entre 2 centímetros y 4 centímetros debajo del reborde costal, con el borde externo del recto anterior del abdomen, está lo que se llama el punto vesicular. Eso coincide más o menos con una línea que pasa de la línea, una vertical de la línea hemiclavicular con una sagital, diríamos, oblicua, que va desde el ombligo a la axila, en el punto de intersección entre los dos, por debajo del reborde costal, más o menos van a coincidir, pero el punto está un poquito más alto. Semiológicamente, la vesícula normal no se palpa. Semiológicamente, la vesícula no se palpa. Después vamos a ver en una de las láminas que la vesícula biliar no debe palparse. Si se palpa, es patológica. Así tenemos que decir. Si se palpa la vesícula y tiene dolor, estamos en presencia de procesos inflamatorios. Si se palpa la vesícula y no duele, estamos en presencia ante la sospecha, y sobre todo si hay ictericia, estamos en presencia de una probable patología oncológica. Y siempre asociamos al cáncer de cabeza de páncreas. No se olviden, vesícula palpable indolora. Signo de Courvoisier-Terrier. No se olviden de eso. Homenajeándole al profesor Díaz Escobar, que siempre nos decía, vesícula palpable indolora es cáncer de cabeza de páncreas hasta demostrar lo contrario. Voy a avanzar. Doctor, ¿podría repetir el nombre del signo? Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier. Gracias. Quiero recordar que es muy importante cuando hablamos para dar algunos nombres técnicos, ¿verdad? Que vamos a tener que convivir con eso y son muy parecidos. Uno es la colelitiasis. Gasparello, decime qué es la colelitiasis rápido, sin mirar ningún apunte. Colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Muy bien. Entonces, ¿viste cómo le parece a la coledocolitiasis? Colelitiasis es en la vesícula y coledocolitiasis es cálculo en el colédoco. Y la peritonitis de origen biliar se llama coleperitoneo. Entonces, hoy consolidamos 3 nombres que vamos a usar mucho en cirugía durante toda la vida. Uno es la colelitiasis, otro es la coledocolitiasis y el otro es el coleperitoneo, que es la peritonitis de origen biliar. ¿Está bien? Entonces, en la coledocolitiasis, nosotros decimos que los pacientes que tenían colelitiasis, o sea, que habían cálculo en la vesícula, más o menos entre el 10, el 15, hasta el 20% van a hacer coledocolitiasis. 10, 15, hasta 20% de pacientes con colelitiasis van a hacer coledocolitiasis. En algunos trabajos hay más, ¿verdad? La mayoría entonces
son de origen biliar. Hay que recordar que por eso que no nos pueden reemplazar todavía, eso solemos comentar con el doctor Espínola, con el doctor Díaz, con el doctor Casartelli, que somos más o menos del viejazo, ya comenzando estamos pensando ya que vamos a llegar dentro de unos 20 años a la época del viejazo, decimos que no nos puede reemplazar todavía la inteligencia artificial en este tipo de patologías. ¿Y por qué decimos eso? Porque un 50% de los cálculos que están en el colédoco, de las coledocolitiasis, son asintomáticos. O sea, no hacen ningún signo, ningún síntoma, ¿verdad? Pero imagínense ustedes cuando hacen complicaciones, las complicaciones que dan. Voy a nombrar 3 complicaciones nomás acá para que vean la envergadura de las complicaciones del cálculo en el colédoco. Uno es la colangitis, una enfermedad que si la agarra a una persona con una comorbilidad o a un paciente de 70 años, tiene un porcentaje de entre el 50 y el 70, 80% de mortalidad. La pancreatitis aguda, patología de curso impredecible e imprevisible. Y la estenosis de la vía biliar. Cuando hay una estenosis de la vía biliar, cuando hay una lesión de la vía biliar, cuando hay una fuga de la vía biliar en alguna cirugía de la vía biliar o en alguna complicación en la evolución natural de la enfermedad, se convierte en un verdadero cáncer para el paciente. Es complicado, tiene una gran severidad, tiene morbilidad y tiene mortalidad, la estenosis. Entonces, son patologías que sus complicaciones ponen en riesgo por la envergadura de sus complicaciones la vida del paciente. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Un paciente que tiene colelitiasis, tipo se extirpa la vesícula, tipo se saca la vesícula biliar y puede tener más adelante una coledocolitiasis. Puede tener, eso se llama cálculo residual o cálculo recidivante de colédoco. Nosotros decimos, eso vamos a hablar después, doctora, pero ya le adelanto, que es muy importante la pregunta. El cálculo puede venir después de 2 años y se llaman cálculo recidivante. O puede venir antes de los 2 años y puede aparecer, que son generalmente cálculos que se dejaban olvidados, se llaman cálculo residual. Y tienen valor porque uno tiene un valor médico y tiene un valor legal esto, ¿verdad? Porque uno se dejó olvidado y el otro se reprodujo dentro del colédoco. Hay que recordar que se puede dejar cálculos olvidados porque la cirugía anterior fue muy difícil, o pueden aparecer porque hay condiciones favorables. Vamos a ver después que cuando hay éstasis, hay remora de bilis que no circula bien la bilis, o hay una estenosis. Justamente una de las complicaciones delicadas es la estenosis, y cuando hay estenosis hay después la posibilidad de que haya cálculos, se formen cálculos por problemas del pasaje de la bilis dentro del colédoco. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuál es la historia de un paciente? ¿Cuál es la historia clínica de un paciente que tiene coledocolitiasis? Hablamos nosotros entonces del cólico coledociano, el dolor dependiendo de dónde esté y cómo está afectando, pero siempre un dolor tipo cólico, ¿verdad? Hay una ictericia fluctuante y no hay fiebre, porque si al dolor, a la ictericia, se le agrega fiebre, estamos en presencia de ¿qué, Gasparello? Perdón, no escuché bien la última parte. ¿Hola? Si al dolor y a la ictericia se le agrega fiebre, tenemos que pensar de que ya no estamos en presencia de un cálculo nomás, de una litiasis nomás, sino estamos en presencia de una infección de la vía biliar. Entonces eso se va a llamar colangitis, que es el siguiente tema que vamos a desarrollar. ¿Está bien?
En el examen físico vamos a encontrar dolor en hipocondrio derecho, ictericia. El laboratorio nos va a dar un perfil que va a ser un perfil de una ictericia obstructiva y la ecografía nos va a dar una dilatación mayor a 7 de la vía biliar principal. Voy a preguntar ahora, Jorge Ramos, ¿dónde está? Jorge, ponete en pantalla. Jorge, quiero verte quiero verte la cara porque no te veo. Mi cámara no funciona, por eso nunca... Jorge, quiero que me digas vos, ¿cómo entendés vos cuál es la vía biliar principal y qué otra vía biliar vos conocés? ¿Cuántas vías biliares vos conocés? ¿Y cuál es la vía biliar principal? La vía biliar principal no es la que está formada por la... No, atendeme, Jorge. No vaya a preguntarme a mí cómo es. Vos me tenés que decir lo que es. Bueno. Es la que está formada por el conducto hepático común, los conductos hepáticos derecho e izquierdo y el conducto colédoco. Muy bien. Esa es la vía biliar principal. Sí. ¿Qué otra vía biliar vos conoces? No sé si le dice secundaria al conducto cístico. No, tenés que decirme, vos, yo te estoy preguntando, ¿cuál es la vía biliar que vos conocés? Te pregunto. No vaya a preguntarme con interrogantes, sabes que las respuestas no tienen que tener interrogantes, tienen que tener afirmaciones. La que describí la vía biliar principal y la secundaria sería el conducto cístico. Es insuficiente. Las vías biliares son las siguientes. La vía biliar intrahepática, que ya sabemos, ¿verdad? Que tiene 2 vertientes y se convierten, después vienen y convergen en el hepático derecho y en el hepático izquierdo, ¿verdad? El hepático en la parte se convierte en vía biliar principal cuando emergen en la placa, ¿verdad? En la placa iliar, ¿verdad? Y ahí está bien lo que dijiste, el hepático común y el hepatocolédoco. Esa es la vía biliar principal. La vía intrahepática es una, la vía biliar principal es la que describiste vos, y la vía biliar secundaria extrahepática es la vesícula biliar y el conducto cístico. No se olviden de eso. La vesícula biliar es parte de la vía biliar secundaria. ¿Está bien? Bueno, doctor. Entonces, esto que están acá, nosotros ahora bajamos a 6 milímetros. Los ecografistas nos pidieron para unificar cirugía con ecografía, decir que sea mayor o menor a 6. Recuerden eso, porque en anatomía es 8, hasta 8 es normal en anatomía descriptiva y topográfica. Le pedimos también que ellos vayan unificando con nosotros, por lo menos en nuestra facultad. Para nosotros, 6 milímetros, mayor o menor a 6 milímetros, es la referencia ahora para decir si una vía biliar está dilatada o está normal. Antes era 9, después bajamos a 8, después bajamos a 7 y ahora bajamos a 6 con los ecografistas, para unificar el criterio de los ecografistas con cirugía. Entonces, la vía biliar está dilatada cuando es mayor a 6 milímetros. Yo también ya bajé de 7 a 6 a pedido de los ecografistas. Otra de las cosas es, en la ecografía hay la presencia de un cálculo. A veces es más difícil de ver. Y el recordar ustedes que hay un 25% de las coledocolitis, que la vía biliar tienen un valor de referencia normal, o sea, es menor a 6 milímetros de la vía biliar normal, a pesar de que hay un cálculo ahí adentro. Los estudios que se pueden hacer son las colangiografías, que son intraoperatorias, la transparieto-hepática y la RCP. Recuerden esta RCP que vamos a usar mucho, ¿verdad? La transparieto-hepática es una cosa que se usa menos, pero que se usa cuando fracasan las otras vías. Y por último, la estrella que tenemos hoy en la clínica y en el diagnóstico es la colangioresonancia. Y acá voy a demorarme un minuto diciendo que la colangioresonancia se hace con fines diagnósticos solamente. Y es la colangioresonancia nuclear. Es muy importante la colangioresonancia
Ramos, es muy importante la colangioresonancia porque es la que no tiene ninguna invasión, no es invasiva. El contraste que tiene, que se ve muy bien, es la propia bilis del paciente. Y tiene fines diagnósticos, no terapéuticos. No sé si el doctor Espínola tiene alguna opinión que dar sobre esto, doctor Esteban. No, está correcto, doctor. Como usted dice, de que en nuestra época el conducto colédoco, la vía biliar principal, el tamaño era hasta 9. Nosotros consideramos 9, 8, 9 milímetros y actualmente 6 milímetros. Como usted dice que hay a veces cálculos dentro del colédoco que pasan desapercibidos sin causar ningún síntoma, que son los cálculos intracoledocianos asintomáticos. Y que no causan ninguna alteración en la pared y el tamaño del conducto colédoco. Quiero recordarle al curso y compartir con el doctor Esteban que las colangioresonancias pueden ver cálculos que tienen hasta menos de 5 milímetros de diámetro. Hasta 5 milímetros ve muy bien. Y ven entre 3 y 5 milímetros se están viendo microcálculos con la colangioresonancia. Es demasiado importante. Y encima puede caracterizar cuando hay barro biliar. Porque una de las cosas que la resonancia magnética, nuclear magnética, hace es que podemos caracterizar y ver el líquido qué característica tiene. Eso es muy importante. Bueno, vamos a avanzar entonces. Esta es para que ustedes vean, una vía biliar que está llena de cálculos y ven ustedes cómo se pueden ver de forma espectacular los cálculos. Está señalado con las flechitas los cálculos que están, un rosario de cálculos en todo el trayecto del colédoco, ¿verdad? Se tiñe la vesícula y los hepáticos, y esto que llamamos hoy es la vía biliar intrahepática. Ven ustedes que a través de esto se nota que está funcionando mal y la bilis tiene que ir arriba, ¿verdad? Tiene que ir hacia arriba y va dilatando la vía biliar intrahepática. Cuando hay dilatación de vía biliar intrahepática, hay que pensar siempre en patologías delicadas, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esta colangioresonancia? Y tiene objetividad porque mandan imágenes que uno puede evaluar. No hay una cosa que es una cosa dinámica y se ve como una tomografía las imágenes digitales. Salen muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la semiología. ¿Se puede confundir el cólico biliar con un cólico renal? Sí, yo creo que después al final voy a hacer un resumen de cómo se maneja todo esto, ¿verdad? Pero recordar lo siguiente, por lo menos para mí, ¿verdad? Desde el punto de vista de la semiología del dolor, por el dolor nomás muchas veces no se puede diferenciar todo, ¿verdad? Entonces, porque es un dolor tipo cólico, es muy parecido el dolor de la vesícula biliar, que tipo cólico, de la vesícula biliar, el dolor de la colecistitis calculosa, del cólico renolateral. Pero ¿qué es lo que pasa? Si miramos bien, va a haber un dolor más en la fosa lumbar. Este va a ser más en la región anterior. ¿Me entienden? Puede que el cálculo esté muy hacia atrás, está detrás los cálculos distales, está detrás del duodeno. Ahí va a ser más parecido al dolor. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el diagnóstico. Cuando hay dudas en el diagnóstico, vamos a hacer colangioresonancia y vamos a encontrar si hay cálculo en la vesícula o si hay cálculo en el colédoco, ¿verdad? Y por último, vamos a hacer una ecotac, que vamos a hacer diagnóstico y vamos a hacer un examen. Por eso que se hace siempre el examen simple de orina. Si hacemos el examen simple de orina, vamos a encontrar que hay hematuria, ¿verdad? Cuando hay hematuria, vamos a profundizar los estudios y vamos a hacer primero una ecografía simple y después vamos a hacer una tomografía contrastada
de las vías del riñón y vías urinarias. Se llama ECOTAC, ¿verdad? ECOTAC renal, ¿verdad? ¿Quedó claro eso? Sí. Pero no es fácil. Cuanto más sabes, cuanto más patologías vas avanzando, más dudas vas a tener. Pero siempre vas a tener que descartar las otras patologías. Recuérdense ustedes que uno de los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda, ¿cuál es? En el varón, la infección urinaria. Por eso que siempre en el protocolo de manejo de la apendicitis aguda o de cualquier dolor abdominal, cualquier paciente que va a ir a sala de operaciones, hay que hacerle el laboratorio orina completo, glicemia, uremia y creatinemia. Ahí y hemograma, por supuesto, y si sospechamos de la vía biliar, un hepatograma, amilasemia y amilasuria, ¿verdad? ¿Quedó claro? Después vamos a redondear un poco eso en las consideraciones generales cuando salimos de la patología biliar y vamos a hacer un poco, ahí pregúntenme lo que quieran los diagnósticos diferenciales. Con esto no voy a entrar mucho en detalle, pero hay que recordar que el tratamiento se hace por la RCP. Y acá se ve una coledocolitiasis importante que va hasta en el hepático, ven ustedes que llega hasta el hepático izquierdo, el rosario de cálculo, ¿verdad? Va de abajo para arriba y conste que tiene contacto con el intestino. Acá se tiñe el intestino delgado, ¿verdad? Pero esto es un rosario de cálculo. Y acá vemos que hay cálculo en la vesícula biliar también, ¿verdad? Probablemente es la imagen de un síndrome de Mirici también. Recordar de paso que esto que ustedes ven acá es cómo se aborda y cómo se llega a siempre pasa por detrás de la primera y va y cae en la segunda porción del duodeno. Este es el cístico, este es el colédoco, este es el hepático común y este es el cístico, la vesícula biliar. Siempre acá en la desembocadura del cístico con el hepático, ya entre el hepático y el colédoco es donde se aborda y se hace preferencialmente, si se puede, la coledocotomía. Y esto que se está metiendo acá adentro es una pinza de Randall, que es pinza para sacar cálculos del colédoco. Esta es una cirugía en tiempo real, ahí se ve cómo se abrió un colédoco muy dilatado. Este es un paciente del hospital regional. Y esto que vemos acá es la sonda de Kerr, que se llama la sonda en T o sonda de Kerr. Tiene dos ramas, estas son unas sonditas que se ponen, nos llamo peyorativamente, es una sonda en T o sonda de Kerr, que se coloca en el colédoco, una rama proximal y una rama distal a la apertura de la coledocotomía. Y acá está lo que uno de los alumnos preguntó hoy: ¿cómo se llama y cómo se maneja la coledocolitiasis post-colecistectomía? Ese es una canacé de la gran 7 para el cirujano. Ya le sacaste la vesícula y el paciente continúa con dolor. Le examinamos al paciente, le estudiamos al paciente y vemos que hay cálculo en el colédoco. O el paciente hace ictericia o hace un síndrome coledociano completo, porque hay que recordar que si el paciente tiene cólicos nomás, es un cólico biliar otra vez, ¿verdad? Que le llaman cólico coledociano porque después determinamos que el cálculo estaba en el colédoco, ¿verdad? Pero cuando el síndrome se convierte en un dolor más ictericia, nosotros estamos en presencia de un paciente con un síndrome coledociano, lo que le llamamos el síndrome coledociano. Hoy le llaman síndrome ictérico con presencia de cálculo en el colédoco, ¿verdad? Y tiene sus características y hay que abordar eso
y hay que ver que no tenga acolia, coluria, etcétera, etcétera. O sea, ictericia, acolia y coluria son la etiología del síndrome coleodociano, ¿verdad? Son los síntomas y signos del síndrome coleodociano. Entonces, ¿cuál era el otro nombre del síndrome coleodociano? síndrome ictérico, ¿verdad? Yo le llamo solamente síndrome coleodociano, pero ese nombre se está dejando de lado, el síndrome coleodociano, porque realmente está mal llamado porque muchos cálculos pueden estar en el hepático común. Esa es la respuesta que dieron, ¿verdad? Es un cuadro ictérico de la vía biliar principal, ¿verdad? Doctor Esteban, ¿quiere comentar algo? No, está correcto, doctor. El síndrome coleodociano nosotros le decimos cuando hay una sintomatología, ¿verdad? De una patología litiásica dentro del colédoco y que se caracteriza por ictericia, fiebre y dolor, ¿verdad? Generalmente por un cálculo residual que, como te digo, es que se saca la vesícula y a veces queda un cálculo dentro del colédoco y que posteriormente hace una sintomatología coleodociana que es dominada fundamentalmente por la ictericia. Quiero recordar y recalcar que la fiebre no está dentro del síndrome coleodociano, sino es ictericia, acolia y coluria, son parte del síndrome coleodociano, ¿verdad? Pero cuando se le agrega fiebre ya es signo de colangitis, ¿verdad? Y está muy ligado, como dice el doctor Esteban, es muy frecuente que con la presencia del cálculo y de la ictericia venga la fiebre. Y ahí son signos de alarma, porque realmente eso nos obliga a desarrollar rápidamente lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Y después vamos a ver en colangitis cuando vemos cómo tenemos que manejar. Quiero reanudar esta clase diciendo entonces que la coledocolitiasis residual es aquella que aparece antes de los 2 años, desde la colecistectomía. ¿Quedó claro para todo esto, verdad? Y la de neoformación o recidivante es aquella que aparece generalmente por bilirrubinato de calcio, ¿verdad? Y generalmente está asociada a una estenosis cicatricial o a una oditis del ODI, ¿verdad? Una inflamación del ODI, y eso hace que haya una retención y éxtasis de la bilis. Bilis que se espesa y se enlentece en su circulación, se complica con infección o con la producción de cálculos. Y ahí recordar que hay factores de nucleación y factores de antinucleación que están en perfecto estado en la bilis normal, funcional, fisiológica de cada organismo. Cuando algo de eso se altera, hay entonces producción de cálculos. Primero hay barro biliar, hay microcálculos y después los pequeños cálculos van creciendo por aposición. Entonces, cuando encontramos coledocolitiasis, después vamos a ver algunas láminas un poco más avanzado, más moderno, diríamos, que en el nuevo protocolo del manejo de la vía biliar, y vamos a ver, pero en líneas generales, la ERCP, si el paciente salió de sala de operaciones con sonda y encontramos que hay un cálculo residual en colédoco, podemos sacar a través de la sonda en T. Hay un éxito, y con equipamientos especiales, ¿verdad? Hay un éxito de hasta el 90% de éxito, ¿verdad? Y si no hay cálculo de sacar por la sonda en T o por la RCP, finalmente hay que hacer solamente una reoperación y buscar solucionar el problema del cálculo olvidado o el cálculo nuevo en el colédoco, ¿verdad? Yo sé que no van a tener demasiado buena imagen ahora, probablemente no tienen demasiado cálculo, pero le voy a decir, es demasiado importante esta imagen. Entonces, ayer incorporé esta imagen para una clase que di en el 5º curso, y quiero pasarles ya a ustedes y dejarle esto para que comiencen a leer, porque acá está el secreto del manejo de la coledocolitiasis. Y acá dice predictores de coledocolitiasis. Hay predictores muy fuertes y predictores fuertes. Y después hay moderados que van a estudiar ustedes. Yo no le voy a dar tanta importancia a esto. Me voy a referir solamente a los factores predictores muy fuertes. En la sala manejamos estos 2 criterios. El muy fuerte es cuando vemos un cálculo en el colédoco por ecografía. Cuando hay colangitis clínicamente ascendente
y cuando hay una bilirrubina mayor a 4 miligramos por decilitro. Estos son criterios muy fuertes, predictores de una coledocolitiasis. Factores predictores fuertes: dilatación del conducto biliar común mayor a 6 milímetros. Ven ustedes que aunque encontremos un colédoco de 20 milímetros, no es un factor predictor que hable de que haya litiasis. ¿Por qué? Porque puede ser un neo de cabeza de páncreas, puede ser otro motivo. No hay certeza de que eso sea pero hay un problema de una patología obstructiva, ¿verdad? Pero no es de litiasis, no es patrimonio de la litiasis, ¿verdad? Y decir siempre que la dilatación del colédoco con la vesícula in situ, ¿verdad? Y el nivel de, eso quiere decir que todavía no se operó de la vesícula, ¿entienden? Y el nivel de bilirrubina entre 2.8 y 4 miligramos por decilitros. Estos son los criterios que ustedes tienen que manejar y hasta ahí es suficiente que aprendan en semiología quirúrgica. ¿Está bien? Todo esto le va a quedar a ustedes para que lean después. Estas clases se van a alzar en la plataforma Moodle y van a tener ustedes esto para repasar y van a tener mejor imagen de estos cuadros. ¿O ven bien de ahí? ¿Se lee? Se lee, doctor. Muy bien. Y acá quiero decir, esto es lo que va a ser la base del manejo, del protocolo de manejo del paciente con coledocolitiasis. O sea, con sospecha de coledocolitiasis. Y yo le puse el título de esta lámina, decimos, decisiones que debe tomar un médico en un paciente con dolor en abdomen superior y tiene litiasis vesicular. O sea, paciente con dolor en abdomen superior y litiasis vesicular. Y atiendan bien cómo es el asunto. Cuando tenemos sospecha de coledocolitiasis, hay una sospecha baja, una sospecha media y una sospecha alta de coledocolitiasis. Baja cuando el perfil hepático está normal. La vía biliar tiene menos de 5 milímetros y los cálculos que están en la vesícula biliar son grandes. ¿Por qué, David, nosotros decimos que esto hay poca sospecha cuando los cálculos son grandes? Porque le va a costar más poder obstruir los conductos, recorrer los conductos para obstruir. Cuando decimos que un cálculo es grande, cuando tiene más de 2 centímetros, ya son huevos de paloma, 2 centímetros, 10 milímetros, ya son cálculos grandes. Cálculos pequeños que son hasta 5 y 10 y por debajo de 5 son de 2 a 5 milímetros son cálculos pequeños. Cuando el cálculo tiene más de 10 milímetros, ese cálculo es muy difícil que migre por el cístico, porque tiene que ir solamente a través del cístico. Después vamos a ver que una normalidad por un síndrome de Mirici puede ir al colédoco, al hepático o al yeyuno o al duodeno. Pero normalmente cuando la transmisión es vía canalicular, es muy difícil que el cálculo migre al colédoco de la vesícula cuando los cálculos son grandes. Entonces nosotros decimos que hay baja sospecha cuando tenemos perfil normal, vía biliar con menos de 5 milímetros y el cálculo es grande. Tenemos mediana sospecha de coledocolitiasis cuando el perfil hepático está elevado, la vía biliar tiene más de 6 milímetros y los cálculos son pequeños. Y tenemos alta posibilidad de coledocolitiasis cuando vemos que hay colangitis, cuando vemos que hay ictericia y cuando vemos una imagen por ultrasonografía o colangioresonancia de un cálculo en el colédoco. La mayor evidencia y certeza de tener una coledocolitiasis es cuando vemos en una ecografía o en una colangioresonancia el cálculo dentro del colédoco. Y cuando estamos operando, cuando palpamos el cálculo, ¿verdad?
¿Qué hacemos en cada uno de estos casos? Atiendan bien, acá está la respuesta y abajo está la respuesta. Cuando tenemos baja sospecha de que hay un cálculo en el colédoco, hacemos directamente, pero hay cálculo en la vesícula, ¿verdad? Atiendan bien, cálculo en la vesícula y hay prácticamente nula sospecha, no podemos decir nunca nula, decimos baja sospecha de cálculo en el colédoco, hacemos colecistectomía laparoscópica y hacemos una colangio intraoperatoria, con colangio intraoperatoria. Cuando tenemos media sospecha de colangio, de coledocolitiasis, tenemos que hacer necesariamente la colangio-resonancia magnética o hacer ultrasonido endoscópico. Ustedes tienen que saber que un método nuevo que hay también, aparte de la colangio-resonancia, se hace una ecografía por una endoscopía y se llama colangio ecografía por endoscopía. ¿Está bien? Y cuando tenemos alta sospecha, no tenemos ya ninguna duda, hacemos directamente la CEPRE. Más después la colecistectomía y se termina el problema. ¿Está bien? Esto ustedes van a tener, si algo de esto ustedes tienen duda y van a tener duda porque hay demasiada información nueva, ustedes van a llamarme por teléfono, van a enviarme por WhatsApp, vamos a hacer otra vez pequeños grupos para discutir esto. Se van a encargar los delegados de curso de hacer otra vez pequeños grupos para discutir las dos láminas, la anterior y esta. ¿Está bien? Pero esto van a entender bien, no hay problema. Esto va a estar en la plataforma para que ustedes vuelvan a leer esta clase cuando quieran. ¿Está bien? ¿Hay preguntas sobre esto? Doctor Esteban. ¿Cómo estamos, Esteban? ¿Qué tal está tu audio? Bien, va y viene, pero ahora está bien. ¿Tenés algo que aportar a esta imagen, doctor Esteban? No, creo que es un resumen que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un tratamiento de una patología de abdomen superior con sospecha de litiasis vesicular. Es un resumen que hay que tener en cuenta eso como para actuar directamente ya sobre el colédoco de acuerdo a la sospecha que uno tiene. Porque anteriormente, también aparte, esto es mucho más moderno, mucho más esquemático. Anteriormente teníamos nosotros ya la posibilidad de sospecha de qué hacer con el colédoco cuando había antecedentes de problemas que podía hacerse ya preoperatoriamente con antecedentes que ya podía abordar para hacer un tratamiento del colédoco, ¿verdad? Presente, pasado biliar, dolor, que eran términos ya que con esto se resume mucho más, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Entonces, acá quiero que atiendan bien esta lámina, es lo que voy a decir, porque le voy a preguntar a lo que le veo en imagen. Conducta en la evolución del paciente con sospecha de patología biliar. Nosotros no tenemos todavía ningún diagnóstico, pero estamos sospechando de que estamos en presencia de un paciente con una patología biliar. Ante cualquier dolor intenso en abdomen superior, solicitar ecografía, perfil hepático y amilasa lipasa. Segundo, ante el diagnóstico certero de coledocolitiasis, hacer la CEPRE, o si no hay condiciones de hacer la CEPRE, que es la colangio endoscópica, con papilotomía, hacer la cirugía directamente, ¿verdad? De exploración y abrir el colédoco para explorar el colédoco, ¿verdad? Y ante cualquier diagnóstico incierto de coledocolitiasis, hacer colangio-resonancia o la ecoendoscopía, que le dije que el método nuevo que nosotros no tenemos, pero tenemos la colangio-resonancia magnética. Yo a todo el curso le pregunto, primero le voy a preguntar a Ada,
¿Qué falta en uno de estos? Hay una cosa muy importante que yo, entre paréntesis, ayer dejé de poner a los alumnos del quinto curso para ver si ellos identificaban el problema acá en esta imagen. Yo di con ustedes semiología general, yo di con ustedes semiología de abdomen y di con ustedes semiología, la última clase de semiología dimos otra vez conmigo. Entonces yo quiero que me digan qué falta en esto. Le voy a volver a leer porque es demasiado importante. ¿Puede ser una radiografía de tórax cuando hay un dolor en abdomen superior? A mí me parece que los alumnos del quinto curso ya te soplaban a vos, Ada. Ada respondió. No. Sí, yo fui, pero no. Muy bien, Ada. Exactamente lo que falta ahí es. ¿Por qué? Es un dolor intenso. Es un dolor intenso. ¿Qué voy a buscar yo? ¿Qué voy a buscar con la radiografía de tórax? ¿Un infarto de miocardio? ¿Qué voy a buscar, Ada? Voy a buscar neumoperitoneo. Muy bien. Voy a buscar la perforación de víscera hueca, el signo de Popper. Eso es lo que tengo que ir a buscar. Ahí es lo que falta, es ir a buscar el signo de Popper. Por eso en el protocolo de manejo, del dolor abdominal, siempre tiene que haber una radiografía de tórax. ¿Recuerdan ustedes? Y con eso veo que contextualizamos la clase de semiología general, la semiología de abdomen, de semiología general, la semiología de abdomen en general, otra vez, en particular con el diagnóstico diferencial de una patología biliar. Acá se piensa en todo, se pensó en colecistitis, en el cólico biliar, colecistitis aguda, síndrome coledociano o cólico coledociano, colangitis, se pensó en amilasa por pancreatitis, en todo. Pero acá con ninguno de estos estudios no se hace el diagnóstico de una perforación de víscera hueca. Solamente vamos a hacer el estudio auxiliar de apoyo, porque lo que nos va a hacer el diagnóstico realmente, el doctor Espínola ya se muere de todo y quiere que diga, y voy a decir, una buena palpación de abdomen. Vamos a encontrar defensa y contractura. Pero a veces el paciente llega muy medicado, llega polimedicado, o el paciente reacciona poco al dolor. Entonces tenemos la evidencia de un neumoperitoneo, es un signo de Popper positivo. Muy bien, Ada. Entonces, con eso nosotros terminamos y completamos los estudios que tenemos que hacer ante un abdomen intenso en la cosa. Con eso quiero también, David, el profesor Esteban y compañía, lo que quiero significar es que muchas patologías comienzan igual. El cólico biliar cuando comienza no sabemos si va a ser un cólico biliar o va a ser una cronología de Murphy que está teniendo una significación en el epigastrio, ¿verdad? No sabemos si va a ser una pancreatitis aguda grave. No sabemos si es una perforación de estómago la que está comenzando, ¿verdad? Entonces, todo diagnóstico en el comienzo de este porto, no sabemos si va a ser una pancreatitis o una obstrucción vascular intestinal importante, una trombosis de un vaso importante intraabdominal. Comienza con mucho dolor también este tipo de paciente. Entonces, hacia cualquier lado puede disparar. Si nosotros hacemos una radiografía simple, aparte de evaluar el neumoperitoneo, ¿qué hacemos con una radiografía simple de tórax, Ada? Podemos descartar patologías que son tórax abdominales, por ejemplo, una neumonía de base o un infarto de miocardio. Como con la radiografía simple de tórax va a descartar un infarto. No, una neumonía de base sí, pero... Con un electro y con las enzimas, que si hay sospecha, lo que podemos hacer es la evaluación cardiopulmonar. Lo que tenemos que hacer, la evaluación cardiopulmonar, cómo está la ventilación pulmonar ahí, si los espacios pleurales están ocupados o no. Sirve para otras cosas también la radiografía de tórax, en un paciente crítico, ¿verdad? Entonces, si vemos que nosotros las áreas están ocupadas ahí, los espacios pleurales están ocupados ahí, hay derrames,
va a haber una sospecha de una pancreatitis, ¿verdad? Puede ser una pancreatitis la que está comenzando, ¿verdad? La que ya está en evolución, ¿verdad? Bueno, entonces, con eso entonces voy a adelantar esta parte. ¿Alguien más quiere preguntar sobre esta lámina? Adelanto. Acá quiero que vean ustedes que hay un procedimiento que hacemos muy frecuente en el hospital y que parece que es muy inocuo, y no es tan así, ¿verdad? Tiene sus complicaciones. Entonces van a ver ustedes que la CEPRE, que es la colangiopancreato retrógrada endoscópica, se hizo desde el año 1968 y del año 1986 se convirtió en terapéutica, ¿verdad? Tienen más o menos 40, 50 años de historia, pero tiene sus complicaciones. La CEPRE, ven ustedes que tiene complicaciones que van más o menos del 5% de complicaciones de pancreatitis. En los grupos de riesgo va más alto, va hasta 25%. Hay algunos que hacen colangitis, hasta el 3%, 4%, 5% de colangitis. Hay hemorragias, hay colecistitis aguda, hay perforaciones del duodeno o del colédoco, ¿verdad? Y como se hace con una sedación, con una anestesia más sedación, más o menos una sedación, hay 5% de pacientes que hacen reacciones adversas a la sedación. Se hace generalmente midazolam, que es un diazepínico, con un fentanil, es una sedación que se hace. Y ven ustedes que tiene una mortalidad del 0.2%, que equivale a 2 por 1000. Entonces, cada 1000 endoscopías retrógradas, 2 pacientes fallecen en centros importantes. Por supuesto que la mortalidad aumenta y tiene 2 por 1000 en grandes centros, porque hay muchos pacientes gerontes y hay muchos pacientes que tienen patologías agregadas como una pancreatitis aguda que se hacen la CEPRE, ¿verdad? Entonces esos pacientes fallecen, ¿verdad? Y recordar que que el método no invasivo, que es la resonancia magnética, es la que se está usando mucho en el diagnóstico de la vía biliar, y recordar que eso se tiene que hacer con fines de diagnóstico, ¿verdad? Entonces la CEPRE no es para diagnóstico, la CEPRE es directamente ya con un diagnóstico para ir a hacer la terapéutica, ¿verdad? Entonces, a veces no se puede y se tiene que ir por último con fines de diagnóstico, pero eso solamente como cosa extraordinaria. Siempre hay que hacer, como vimos el protocolo de la lámina anterior, de la traja anterior, hay que hacer la colangioresonancia inevitablemente antes de hacer la CEPRE. Ven ustedes acá, ahí hay un cálculo gigante que se hizo una papilotomía y se está sacando el cálculo son cálculos muy grandes, y como anécdota estamos sacando, acá está saliendo el cálculo, y acá ya salió todo el cálculo, ¿verdad? Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a comenzar la colangitis. ¿Cuánto tiempo de clase tenemos, David? Tenemos, doctor, como 1 hora ahora. No, hace 1 hora todavía. A las 3:15 por ahí empezamos. Y ahora son 4:10. Y eso es 55 minutos, y que yo sepa, bueno, eso no estoy a 1 hora. No, está bien. Es para descansar un rato de tanta información nomás. ¿Alguien quiere preguntar sobre coledocolitiasis? Doctor, ¿Sí? ¿Será que podrías repetir el tamaño de los cálculos? ¿El cálculo pequeño era menor a 2 milímetros? No. Entre 2 y 5 milímetros son cálculos pequeños. Entre 5 y 10 milímetros, cálculos medianos. Y más de 10 milímetros, cálculos
grandes, mayores. Gracias, doctor. Hay que recordar que el cálculo que se ve normalmente por la ecografía son cálculos que tienen entre 5 y 7 milímetros. Con la colangioresonancia se ven con cálculos hasta 3 a 5 milímetros. Esos son microcálculos ya, de verdad, son muy pequeñitos, ¿verdad? Doctor, ¿y esos cálculos siempre va a ser, siempre cuando hay cálculos va a ser quirúrgico el tratamiento, por más que sean muy pequeños? Cuanto más pequeños son más perjudiciales, doctora. Cuanto más pequeños, más pasan a la vía biliar principal y más complicaciones dan, porque muchas veces no obstruyen la vía biliar principal, pero al pasar hacen una oditis, hacen un pequeño rasguño en cualquiera de la parte de la vía biliar, y si es bajo, ahí comienza, es el detonante para hacer la pancreatitis aguda, doctora. Una de las grandes complicaciones de la litiasis y de la patología biliar es la pancreatitis aguda. Por eso en las siguientes clases vamos a desarrollar y vamos a ver cómo desemboca de forma conjunta la vía biliar con la vía pancreática, y está la vía de por qué es una de la tendencia de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, a veces sin haber ningún rasguño, sin haber ninguna lesión en la vía biliar, ni en el ODI, ni en la ampolla. Solamente la presencia del cálculo hace que cambien los factores, y hay una de las teorías que hay ahora que solamente la presencia del cálculo ya es una cosa predictora de pancreatitis aguda. No está confirmado, eso es una teoría todavía, pero no se demostró tampoco lo contrario, ¿verdad? Se está investigando. Entonces, por todo eso, doctora, cuanto más pequeño el cálculo, más peligroso. Los cálculos son menos peligrosos, hasta ahora hay una vertiente, doctora. Los cálculos grandes o los cálculos de la vesícula asintomáticos no se operan, pero los cálculos del colédoco, pero esa no es nuestra posición. Nuestra posición es que, hecho el diagnóstico de cálculo en cualquier parte de la vía biliar, hay que operar. En cualquier parte de la vía biliar es quirúrgico. Solamente nos operan aquellos cálculos en cuyos pacientes hay contraindicación cardiopulmonar importante, una patología de base con un ASA en el score preoperatorio de los anestesiólogos, que impidan que el paciente se pueda operar. ¿Está bien? Okay. Todos los pacientes que tienen litiasis vesicular, antes, por ejemplo, el paciente que tenía litiasis vesicular asintomático y que tenía cálculos grandes, no se operaba, y era grande y no se operaba. ¿Por qué? Porque atiendan cómo es desagradable el asunto, doctora. Si vean ustedes que nosotros estamos en presencia de un paciente que tiene una comorbilidad o una inmunosupresión como la diabetes, por ejemplo, y hace un cuadro agudo, hace una colecistitis aguda, a las 2 de la mañana. Y ese paciente llega a las 2 de la mañana al hospital y hay que operarle de urgencia porque te muere de dolor, el paciente rápidamente se descompensa. Imaginen lo que tenemos que correr con un paciente diabético, metabólicamente inestable, porque nosotros no tomamos la previsión de operarle en forma sistemática, ordenada, en forma electiva a ese paciente. Entonces el criterio y los protocolos cambiaron, porque eso se mantenía antes, porque le tenían miedo a operar a un paciente diabético. Hoy, con la venida de las terapias intensivas, los cuidados intensivos, los cuidados intermedios, eso pasó. Los controles adecuados, los controles del diabético y todo eso, el paciente llega bien compensado, se le compensa bien su diabetes y el paciente es operado. Bueno, yo creo que quiero darle la palabra al doctor Espínola, si está en línea, para que opinen sobre esto, porque queremos unificar los criterios. Yo creo que el sentido común nos dice que tiene que ser así, ¿verdad? No, es correcto, porque el concepto que teníamos antes, que era, como usted dice, los cálculos grandes, ¿verdad? Que lógicamente cuando está en la vesícula tiene menos posibilidad de migrar al colédoco y tiene menos posibilidad de causar complicaciones, ¿verdad? Y los cálculos pequeños, pasa el cítico, pasa el colédoco, puede impactarse en el ODI y crear más complicaciones, y uno de los orígenes de la pancreatitis, como te digo.
Entonces, y el criterio de la cirugía en los diabéticos anteriormente era un tabú, un drama, era operar. Al contrario, ahora está considerado que hay que operar por la posibilidad de las complicaciones que puede tener en un paciente diabético que no se opera. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema más cortito, ya que, pero corto y tan importante como el anterior, que es la colangitis, la infección aguda de la vía biliar principal, que se caracteriza por un síndrome clínico que es fiebre, ictericia, dolor abdominal y, como vieron ustedes, hay éxtasis y hay infección en la vía biliar principal. ¿Y qué es lo que pasa? Casi siempre hay dilatación de la vía biliar principal. Entonces, no es un proceso inflamatorio, doctora Marisa. Ada, es un proceso infeccioso. ¿Tá? Es un proceso infeccioso. Imagínense ustedes, las colangitis era el terror. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante en 1877? ¿Por qué tanta gente mató, doctora, acá, Ada? Vos que acertaste con la radiografía, doctora, quiero que me diga por qué era tan importante hacer un diagnóstico precoz de una colangitis, doctora. ¿Por qué se plaguearon tanto Charcot, Reynolds, Roger y todo esto? Porque puede llevar a un shock séptico y eso causa muerte. Y hoy también va a llevar al shock y a la muerte, doctora. Pero ¿por qué acá en 1877 se preocuparon tanto de esto, doctora? No tenían antibióticos, doctora. No tenían antibióticos. Entonces lo único que podían hacer era operarle al paciente, doctora. Ahora también le tenemos que operar de urgencia, pero ahora estamos más protegidos, doctora. Ahora tenemos terapia, tenemos antibióticos. El paciente tiene tiene una respuesta y un soporte mecánico para ventilar. Antes no tenían nada, doctora. Estos pacientes eran graves desde el comienzo. Evolucionan en forma terriblemente grave esto, doctora. Entonces, ven ustedes la historia, tenemos que se peleó en contra de esta enfermedad y hace mucho tiempo. Ictericia más fiebre equivale a patología grave, recuérdense eso, así como les dije, vesícula palpable y dolorosa, proceso inflamatorio. Vesícula palpable no dolorosa, cáncer de vía, en la vía biliar o en el páncreas, ¿verdad? Y ahora decimos ictericia más fiebre, patología biliar grave. Siempre asocian con la colangitis. Aunque exageremos, hay que apurar los diagnósticos, hay que hacer rápidamente una ecografía y hay que mirar la vía biliar principal. Si tenemos fiebre, tenemos ictericia y tenemos la vía biliar dilatada, urgente descomprimir, hacer una cirugía de la vía biliar por el motivo que fuese, por el lugar que fuese. Y hoy se hace por vía laparoscopia, por vía endoscópica, por CEPRE, ¿verdad? Pero después, si no tenés la CEPRE o no vienen los endoscopistas, tenemos que hacer una cirugía sobre el colédoco y abordar y sacar la bilis, que es. ¿Por qué es tan importante, doctor, que me estás mirando? ¿Por qué es tan importante por qué es tan importante la bilipus? No te escucho. ¿Por qué es tan importante la última parte? ¿Por qué es tan importante y tan grave un paciente que tiene la vía biliar dilatada y tiene ictericia y tiene fiebre? ¿Por qué lo que nos apuramos tanto? ¿Por qué lo que es tan grave la colangitis al final? No sabría decirte, doctor. ¿Por qué es tan importante de urgencia? Doctor. ¿Sí? ¿Podría ser porque podría originar la peritonitis de origen biliar? No, no se va a reventar eso, doctora, no se va a perforar eso. Ok.
Lo que pasa es que la bilis está en contacto, por eso quiero que ustedes contextualicen y vean, ahí está el sistema porta, y la infección va a ser una tromboflebitis del sistema porta. ¿Cómo se llama la tromboflebitis del sistema porta? La trombosis infecciosa del sistema porta se llama pileflebitis. Pileflebitis es la patología más grave que se tiene infecciosa en todo el hepatobiliopáncreas, la que tiene una evolución más rápida. Entonces invade el sistema venoso hepático portal. Por eso que es muy grave. Es canalicular y es hemático. Y la bilis que viene ahí va por vía retrógrada, se dilata todo eso y va tomando todo eso y toma todo el sistema porta. Doctor, hay algo que me confundió un poco. Dijiste que la colangitis no es un proceso inflamatorio, sino que un infeccioso. Pero no, esta es también inflamatorio, pero no es solamente inflamatorio. Cuando hay bacterias, entonces no es un proceso reaccional de la quinina y compañía nomás. Es un proceso donde hay bacterias y hay bilipus. Y la infección va a causar la inflamación. Claro. Hay infección. El otro es un proceso todavía de antígeno anticuerpo. Acá estamos en presencia, ese es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Acá estamos en presencia de bacterias. Ahí está lo que le digo. Acá siempre hay un proceso obstructivo. Entonces, cuando hay ictericia, tiene que ser una ictericia a expensas de la bilirrubina directa o conjugada. Recuerden eso. Obstrucción por coledocolitiasis. Puede haber estenosis benigna, maligna y obstrucciones por parásitos, etcétera, etcétera. Pero acá está el 80 a 90% de los casos están en la coledocolitiasis. Le llaman bactibilia cuando hay bacterias en la vía biliar principal, en la bilis, que está en la vía biliar principal. Y la vía canalicular probablemente es la vía más importante. Puede haber también la linfática y hemática, pero la más importante es la canalicular. ¿Cuáles son los gérmenes? Yo le digo siempre que cuando es del diafragma para abajo, si decimos Escherichia coli, si decimos Klebsiella, enterococo y anaerobios, no nos vamos a confundir nunca. Entonces, si decimos, y tenemos que decir del diafragma para abajo, estamos en presencia de coli y anaerobios, ya está bien respondido, ¿verdad? Y encima tenemos Pseudomonas aeruginoso, que es cuando se manipulea la vía biliar con tanta RCP que se hace ahora. Ya saben todo lo que es el RCP, el curso le pregunto a todos, ¿saben todo lo que es el RCP? La colangio retrógrada endoscópica, la endoscopía pancrático, endoscopía retrógrada, se llama la RCP. RCP es en español llamamos CEPRE y en inglés se llama RCP, que se lee al revés, ¿verdad? CEPRE. La RCP es la CEPRE. Acabamos de pasar todos los criterios para hacer CEPRE, no creo que no sepan eso. En coledocolitiasis desarrollamos todo eso. El curso, ¿alguien quiere preguntar por el chat algo? Esto es solamente bacteriología. La patogenicidad de los gérmenes se dan por unos pilis que están en la parte externa. Es muy importante en los gram negativos. Y la matriz de glicocáliz de los exopolisacáridos que se producen por las bacterias que protegen y dependen mucho de la densidad del germen. Esos dos factores son demasiado importantes en la patogenicidad, pero esto en la parte clínica general, ¿verdad? De todas maneras, pongo
Esto para completar un poco la parte general, ¿verdad? Y acá vemos lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la semiología y de la clínica, ¿verdad? Ven ustedes que los signos y síntomas de la colangitis son fiebre, ictericia, escalofrío, dolor abdominal, shock y confusión mental. Esto es lo que nosotros le llamamos la pentada de Raynaud. ¿Está bien? Esos tres primeros son la tríada de Charcot. Y agregándole a la tríada de Charcot el dolor abdominal, el shock y la confusión mental, es la pentada de Raynaud. Y acá hago alguna apreciación, algunas anotaciones que saqué de hace muchos años de los libros de clínica quirúrgica norteamericana. Y digo, ¿qué es la colangitis? Y la colangitis es la bilipus, o bilis con pus, atención, dentro del colédoco. ¿Esto quedó claro para todo el mundo? Fiebre, ictericia, escalofrío, tríada de Charcot, dolor abdominal, shock y confusión mental. Con los tres anteriores completan la pentada de Raynaud. Cuando ustedes, doctora Ada, Gasparello, Miriam, no sé quién otra está en línea, encuentran un paciente que tiene ictericia, tiene fiebre y está confundida, no vayan a pensar que en cosas raras. Piensen en una patología biliar, que el paciente se está muriendo. Ese paciente, si está en su casa, tiene que hospitalizarse en la brevedad posible, corriendo con una ambulancia o con un Caldina que tengamos ahí. Tenemos que acercarle de la unidad básica de salud a un hospital de referencia donde se le pueda instalar una venoclisis antibiótico, hacerle una ecografía, certificar el diagnóstico de una colangitis y tomar la decisión de operar a ese paciente. Por lo menos hacerle, como mínimo, el abordaje es hacerle una CEPRE para descomprimir la vía biliar y que salga el pus de su vía biliar. Hacerle con antibióticos de alta gama y hacerle anticoagulación a ese paciente que va a necesitar necesariamente para descomprimir la vía biliar. Vamos a hablar un poco del diagnóstico diferencial. Coledocolitiasis, ¿verdad? Nosotros decimos que, por eso decimos, cuando a la coledocolitiasis se le agrega fiebre, nosotros estamos en presencia de colangitis. Si no tiene fiebre, no pasa nada. Otro diagnóstico diferencial es la pancreatitis aguda, la colecistitis aguda, un tumor periampular que cierra y que puede dar ictericia. Entonces, todos esos son diagnósticos diferenciales. Ustedes me dicen una apendicitis aguda, pero la apendicitis aguda no da ictericia. Puede ser en caso terminal un paciente con una severa peritonitis o con un cuadro tóxico muy importante, puede hacer una ictericia, pero no va a ser generalmente obstructiva, ¿verdad? Esta tiene que ser una ictericia obstructiva. Y acá está lo importante. En el paciente con colangitis, no hay una gran repercusión de signos abdominales. Lo que tienen son signos generales. Hay un leve dolor abdominal en la palpación, en el hipocondrio derecho puede haber inclusive un abdomen blando, depresible. Sin embargo, hay una gran caída del estado general del paciente, ¿verdad? Entonces, ahí urgente, si hay ictericia y hay fiebre, hay que hacerle necesariamente una ecografía para ver la dilatación de la vía biliar principal. Si encontramos cálculo y hay un colédoco dilatado, ya está hecho el diagnóstico. Hay que hacerlo antes posible la RCP del paciente, ¿verdad? Ahí vemos un colédoco dilatado, ahí vemos que se hizo una vesícula por vía laparoscópica y vemos que después se complicó con una colangitis muy aguda, muy grave, ¿verdad? Hospitalizar, antibióticos, descomprimir en forma urgente la vía biliar. Y acá lo que dice es que tiene una mortalidad alta. La RCP tiene apenas 10% de mortalidad en un paciente grave. Miren ustedes, 50% tiene mortalidad el paciente
por la vía abierta. Y el paciente muere entre el 60 y el 70%, más de 60 años, paciente con 70 años mueren 70%. Tiene una alta mortalidad esta patología. Generalmente son gerontes y son pacientes inmunocomprometidos, por eso que tienen una mortalidad muy alta. Parece que llegamos al fin de la clase sin que se aburran y sin que estén demasiado cansados. ¿Preguntas? Doctor, estas bacterias que van a producir la colangitis, ¿por dónde llegan? ¿Pueden llegar por vía hematógena también o solamente es algo que está dentro del colédoco o de las vías biliares? Puede llegar por vía hematógena, puede hacer translocación bacteriana, se llama cuando del colon pasan a la vesícula, al páncreas, del páncreas a la vesícula, cuando hay pancreatitis aguda, cuando se infecta una pancreatitis aguda infectada secundaria a un proceso inflamatorio nomás, entre comillas, puede hacer. Pero la vía más frecuente es la vía ascendente o canalicular. Por eso la presencia del cálculo. En la presencia del cálculo hace que la bilis se enlentezca, que se haya rémora, donde se queda un líquido estancado se infecta. Entonces la presencia del cálculo, pero no todas las veces, ¿verdad? Por eso que por suerte no es tan frecuente en la colangitis. Solamente que siempre hay que pensar en la colangitis, aunque después desechemos como posibilidad diagnóstico, hay que pensar en colangitis. Puede ser que sea un paciente que tenga solamente un cálculo y que otro sea la causa puede ser una gripe la causa de su fiebre, pero si hay ictericia y hay fiebre, no, hay que pensar en otra cosa, hay que pensar solamente en colangitis y una vez descartar la colangitis ver el resto. En la colangitis la vía biliar va a estar dilatada, va a haber bilipú, atención, ¿verdad? Entonces no hay problema, ¿verdad? Pero digo que las tres vías son las vías que pueden llegar la bacteria y desarrollar la infección de la vía biliar. La vía canalicular es la más frecuente. Entonces va a ascender por vía ascendente, va a ascender por el ODI, del intestino va a subir el germen ahí. Puede llegar por vía hemática o puede llegar por vía linfática. Y puede llegar por vía de la translocación bacteriana en pacientes con otras patologías graves y puede hacer la colonización de la vía biliar, ¿verdad? Le voy a adelantar que ahí en la clase está, no dije para no dejar demasiado, cuando se manipula mucho, cuando se hace la RCP, cuando se hace la colangio retrógrada y se hace la papilotomía, una de las complicaciones es la colangitis, ¿verdad? Si no hay ninguna manipuleo previo a la vía biliar, ninguna cirugía previa de esas pequeñas, mínima invasiva que es la RCP, pero si hay RCP, un germen que suele colonizar y que suele ser la causa etiológica de la bacteria que produce la infección, el Pseudomonas aeruginoso, ¿verdad? El Pseudomonas y el Staphylo aeruginoso son los dos que por el manipuleo suelen ser. Los dos casos son casos muy difíciles porque son muy resistentes. Son parte de estos gérmenes que le llaman CAPES, ¿verdad? Entonces son muy importantes. La bioquímica Nancy hizo un trabajo de infecciones intrahospitalarias y donde hay manipuleo, eso está el Staphylo y está el Pseudomonas. Y por el otro lado está el coli, que cuando es por vía normal, diríamos, sin manipuleo, está el coli, el enterococo, que se vuelve muy agresivo en pacientes inmunosuprimidos, y el anaerobios fragilis, que son los gérmenes anaeróbicos, ¿verdad? No resuelve el antibiótico, solo no resuelve nada. Cuando está instalada y está el diagnóstico de colangitis grave, hay que descomprimir, hay que operarle al paciente, hay que abrir la vía biliar para que salga el pus. Por el esfínter de ODI haciendo una papilotomía amplia, y con eso se resuelve el problema con los antibióticos.
Si hay cálculo, hay que extraer. Si hay estenosis, hay que sacar. Si hay una prótesis, hay que retirar la prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa compleja que se dan en casos complejos, ¿verdad? Quiero resumir entonces la clase de hoy diciendo lo siguiente. El signo de Murphy, el signo de Crouzet-Terrier, son los dos únicos signos que tenemos que recordar de esta clase, que son signos con nombres propios, ¿verdad? Pero hay que recordar que estas cuatro patologías que vimos de la patología biliar de urgencia y todas las patologías agudas del abdomen superior pueden comenzar igual. Lo que es muy importante es saber que el cólico biliar se puede hacer un tratamiento transitorio y se va a su casa. La colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la colangitis, la pancreatitis son pacientes que deben, y la perforación de víscera hueca cuando hagamos, porque hacemos y vemos el signo de Popper, son pacientes que deben hospitalizarse, y si están hospitalizados deben operarse en la brevedad posible, cuyo diagnóstico están bien expuestos. No así la pancreatitis aguda, que el tratamiento es médico y se operan sus complicaciones, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer en forma especial la presencia del doctor Espínola. Como ustedes saben, estábamos comenzando y estábamos desarrollando estas patologías también en la cátedra de patología quirúrgica, que es la cátedra del doctor. Yo creo que una clase más y después él con su ayudante ya va a comenzar a desarrollar sus módulos específicos en las cátedras. Yo creo que este es un momento muy importante de nuestra facultad, porque de esta manera también pudimos integrar la cátedra de semiología y de patología quirúrgica, que tienen que caminar siempre juntos, ¿verdad? Que tienen que aunar criterios, que son criterios comunes, y bueno, después cada uno tiene otra vez un perfil dentro de su cátedra. Él se va a encargar más de las clasificaciones y de las definiciones, y nosotros nos manejamos con los signos y el manejo del paciente propiamente dicho. Entonces, por ello, mi agradecimiento al doctor Espínola por hacer también un esfuerzo para incorporarse a la docencia online, que cuando va pasando el tiempo vemos que cada vez la gente participa con más entusiasmo, y nos entusiasmó también a los docentes. Muchas gracias, doctor, y gracias al auditorio por la paciencia de siempre. Doctor, ¿te puedo hacer una última pregunta? Doctor, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, se puede. En un libro, no me acuerdo en cuál, menciona que el signo de Murphy se presenta cuando al presionar el paciente también interfiere en su respiración. ¿Eso es así mismo o no necesariamente tiene que parar de respiración por el dolor? Bueno, una manera de decir es que interfiere y detiene la respiración, ¿verdad? Pero realmente hay también controversia, David, con respecto al si es en la inspiración profunda o en la expiración, ¿verdad? Pero realmente el signo que describió Murphy es la detención brusca en la inspiración profunda, en la inspiración, en el tiempo de la inspiración, ¿verdad? Normalmente yo digo que el diafragma baja más en la expiración, ¿verdad? Baja más el diafragma, y eso tendría que dar más dolor, ¿verdad? Pero no es así. En lo que describió Murphy es en la inspiración profunda. Entonces, lo que hay que saber es que lo que yo les dije hoy es que la vesícula no se palpa. La vesícula, cuando se inflama, ¿qué es lo que hace? El sistema autónomo, el plexo grande que tenemos nervioso, ya comienza a irritarse, y después cuando el contacto con la pared se comienza a dilatar, a distender por la vesícula, y ya entra en contacto con el peritoneo. Por eso que hay irritación peritoneal, por eso que hay signos de rebote, llaman los libros, ¿verdad? Hay irritación peritoneal en el hipocondrio derecho, porque ya la pared vesicular muchas veces ya está con pus, ¿verdad? Muchas veces está inflamado y muchas veces llega a tener pus la pared vesicular. Entonces, que son las colecistitis flemonosas, ¿verdad? Entonces uno, cuando toca un poco eso, enseguida toca el peritoneo, que ya está irritado por la colecistitis aguda que está ahí en la vecindad.
está tapado por el reborde, pero como todo el proceso es todo una cosa suculenta, tratando de defender como un plastrón ahí, entonces el proceso de inflamación está en evolución. Y eso da hasta contractura muscular. Muy bien. Acá mi perro también le saluda de paso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Chao, doctor. Gracias.